Saludos, mi nombre es Ronaldo RG y ahora vamos a cubrir el cuarto tema del laboratorio de termodinámica, que es la capacidad específica de los metales. Soy estudiante de la Universidad Central del Este, estudio ingeniería electromecánica y esta materia está siendo impartida por el ingeniero Walter Henry. Ahora vamos a continuar con la exposición. Como ya mencioné, ese va a ser el tema del que vamos a estar conversando hoy y los temas adyacentes al mismo va a ser la capacidad térmica de un material, la capacidad térmica específica, la calorimetría y qué es un calorímetro. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la capacidad calorífica o capacidad térmica y también sobre la capacidad térmica específica o calor específico. Entonces, ¿a qué se le llama capacidad calorífica o capacidad térmica? Se le llama capacidad térmica al cociente que existe entre la energía calorífica que se le es transferida a un cuerpo mediante cualquier proceso y el cambio de temperatura que experimenta dicho cuerpo. Básicamente, esto lo podemos ver representado en la primera fórmula de acá. Otra manera de la que podemos interpretar el concepto de una manera más teórica es que el calor específico es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura. Entonces, ¿a qué se le llama capacidad térmica específica? La capacidad térmica específica es la relación que existe entre la capacidad calorífica y la masa de un material. Otra manera de interpretarlo es el calor que se necesita transferirle a un gramo de masa para que éste eleve su temperatura en 1 grado, que básicamente lo hemos demostrado en esta segunda fórmula de acá abajo. Y en esta tabla de acá podemos ver algunas sustancias y cuál sería su calor específico. Entonces, ahora vamos a continuar hablando sobre qué es la calorimetría. Se le llama calorimetría a la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. En general, se centra en medir el calor. Pero para medir el calor se necesita un calorímetro, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, como mencionamos anteriormente, la calorimetría se encarga de estudiar las mediciones para el calor, pero el instrumento que realiza dichas mediciones es el calorímetro. El calorímetro es un instrumento que consta de un termómetro que se mantiene siempre en contacto con el medio que está midiendo. Entonces, dicho medio está lleno de sustancias que pueden dar o recibir calor. Entonces, el medio también está conformado por paredes que su principal propósito es evitar el intercambio de calor con el exterior, ya sea para la sustancia o para el medio, ya que si se genera un intercambio de calor con el exterior, las mediciones pueden ser erróneas. Cabe bueno recalcar en ese momento que los calorímetros pueden funcionar tanto a volumen constante como a presión constante. Un ejemplo sencillo de un calorímetro sería este que vemos aquí, donde tenemos el termómetro de por sí, tenemos un tapón, tenemos las paredes y tenemos la sustancia. Entonces, otros dos ejemplos de calorímetro sería este de acá, que recibe el nombre de taza de café. La idea de ese calorímetro es que está conformado por un envase de poliestireno, un termómetro y una tapa. Entonces, tenemos el envase que vendría siendo las paredes, tenemos la tapa y tenemos el termómetro que es incrustado a través de la tapa y el envase se llena de un volumen conocido como por ejemplo el agua y el termómetro
llega hasta el final del envase. Entonces, la idea es que el envase, mejor dicho, la sustancia, que es el agua, va a experimentar reacciones químicas que van a generar un cambio en la temperatura. Entonces, dicho cambio se utiliza para calcular la cantidad de calor que ha sido absorbida. Ahora, este sistema no es infalible porque ya que es un envase de polistireno, a temperaturas muy elevadas no va a ser factible. Entonces, para eso se utiliza este otro calorímetro que recibe el nombre de bomba. Eh, es muy parecido al de taza de café porque como es un calorímetro, tiene su termómetro, la sustancia, las paredes, pero a diferencia del calorímetro de agua, tiene paredes metálicas. Entonces, una diferencia muy crucial en su funcionamiento es que la reacción química en el de bomba tiene lugar en el contenedor metálico sellado, en el cual se coloca el agua en un recipiente aislado. Entonces, el flujo de calor de la reacción cruza las paredes del envase sellado del agua. Entonces, la diferencia de temperatura del agua se mide y se utiliza para calcular la cantidad de calor que ha sido absorbida. Entonces, esos serían dos ejemplos de calorímetro y ya con eso le damos fin a la exposición de hoy. Muchas gracias.